Estamos hablando de que todo está tasado y todo está regulado, pero en algún momento dado o en un determinados momentos el hombre mete la mano. Yo no puedo poner o decir que no haya determinados amiguismos, porque de hecho los he visto en el despacho, es decir, un señor que tiene todos los requisitos de edad, empleo, capacitación profesional, capacitación incluso civil, es decir, que tiene algún título civil, que resulta que es súper idóneo para ese ascenso, resulta que es adelantado por otro que no tiene tantos requisitos, que no ha reunido tantas características, y sin embargo resulta que si vamos escarbando un poco más, resulta que es amigo o amigo de fulanito o menganito. Entonces, ahí es donde surge el conflicto. Ahí es donde surge el conflicto. Como te comentaba antes, pues el tema económico también es el tema estrella en cuanto a reconocimiento o no de trienios. Claro, si me cambias mañana una ley que me reconoces que determinado tiempo de servicios y antes no lo tenías, pues lógicamente se trata de reclamarlo. La administración siempre es muy reticente. Este también, si acaso, puede ser ahora que me estoy dando cuenta del detalle, es uno de los grandes problemas que se suscitan dentro de la función pública militar. Y es que la administración es muy reticente siempre a la hora de la solicitud de algo. O sea, es decir, ellos, cuando digo ellos, hablo de la administración a nivel muy impersonal, consideran que, y sobre todo en temas económicos, llevan la consigna de dar el no por respuesta. Es decir, si uno considera que tiene derecho o cree que tiene derecho a reclamar pues un determinado trienio porque cree o considera que reúne los requisitos, lo demuestra, lo acredita, pues la Administración en muy raras ocasiones, y eso sé que no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, en muy raras ocasiones da su brazo a torcer. La explicación a ello es muy lógica. Estamos hablando de que se está formulando una reclamación administrativa que la tiene que resolver una persona que no es un jurista. Entonces se guía por criterios, en algún caso políticos, y en otro caso, pues de sentido común. Este señor está reclamando tal, ¿tiene derecho a ello o no? Pues la respuesta en muchas ocasiones es que no. En temas económicos el no es ya por respuesta, o sea, el no es ya es matemático. O sea, es decir, ya antes de entrar ya sabemos que la contestación de la administración en un 99,9 va a ser que no. A veces nos sorprende con ese 0,01. A veces nos sorprende, ¿no? Que es un requisito y un paso ineludible, porque ellos consideran, la administración considera, mejor dicho, de que el militar a la hora de acudir a los... Primero agota la vía administrativa, le dan el no por respuesta o le dan el silencio, que es equiparable al silencio negativo, que es equiparable a una denegación de lo que ha solicitado. Entonces le deja al militar justo en las puertas del tribunal. Claro, si ese militar resulta que tiene que acudir a un abogado para reclamar un trienio que quiere cobrar de 35 euros al mes y va a un despacho de abogados y le cobra lo que sea, pero una barbaridad, para llevar ese tema a los tribunales, ¿qué consigue defensa con eso? Pues que ese militar se eche para atrás. Es decir, yo no sé la estadística que tiene el Ministerio de Defensa en relación con estos temas. Sé que tiene que manejar, me da a mí la sensación de que maneja una estadística porque le sale rentable. Es decir, van arrastrando y empujando al militar, incluso al Guardia Civil, en este caso el Ministerio de Interior, lo van empujando al final de la vía administrativa para que se quede enfrente de los tribunales, y en función de la reclamación y en función, diría yo, de la graduación que pueda tener el recurrente, así traspasará el umbral del tribunal y presentará su demanda correspondiente o no. Es decir, en oficiales el porcentaje tiene que ser mayor, es mayor. En suboficiales es menor y en personal de tropa es casi ínfimo. A lo mejor estamos hablando de un 1% de asuntos planteados por soldados que llegan al tribunal. Tiene que ser una cosa tremenda. Lógicamente, si a un coronel ha tenido un problema con un tema de un ascenso y lo recurre a mi administrativa, cuando llega a las puertas del tribunal no tiene ningún rubor en defender lo que es suyo. Entonces, el porcentaje
de llevarlo al tribunal va a ser muy elevado. También me gustaría deciros que otro de los grandes temas que tiene el derecho militar en ese sentido, de lo que estamos hablando, es en los expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas, que va en consonancia con lo que estamos hablando. Es decir, cuando un militar a lo largo de su trayectoria o bien tiene un accidente o bien sin tener un accidente, pues por mor de las circunstancias de su situación psicofísica no se encuentra en condiciones de seguir prestando servicio, pasa un expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas, y ese expediente, que entre otros extremos pasa por una junta médico-pericial, determina un resultado. Bueno, pues ese resultado, a veces, en muchos de los casos, pues es coincidente con la pretensión del actor en ese sentido. Bueno, pues ahí no hay ningún tipo de problema. Pero el problema surge cuando la junta médico-pericial da menos de lo que tiene que dar, y o al revés, da más de lo que tiene que dar. Es decir, que cuando el militar considera que no reúne las condiciones para continuar en servicio y la Junta Médico-Pericial dice que sí, y en el caso contrario, cuando el militar considera que sí está en condiciones de prestar servicio, que quiere continuar prestando servicio porque quiere seguir su trayectoria militar, y la Junta Médico-Pericial se empecina en que no. Entonces ahí se agota la vía administrativa y en un porcentaje muy elevado de casos esos llegan a los tribunales. El porcentaje, por así decirlo, de casos estimados es muy elevado. O sea, es decir, podemos decir que defensa en ese sentido, yo creo recordar haber visto alguna estadística hace un par de años en la cual creo recordar que estábamos hablando de casi un 50% de los pleitos que ellos, o sea, de los pleitos que se mantenían en esta índole. Entonces, básicamente, ese militar, estamos hablando de pretensiones económicas, estamos hablando de un señor que causa baja de las Fuerzas Armadas y, vamos a poner por caso, no le consideran que sea un acto de servicio. La diferencia entre que sea acto de servicio y no lo sea, pues eso le va a suponer al mes unos 300, 400 o incluso hasta 500 euros al mes, hasta que se muera. Entonces, lógicamente, el Ministerio, estamos hablando de mucho dinero, cierra el grifo inmediatamente, le da el no por respuesta y, bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa. No es correcto decirlo así tan alegremente, pero lógicamente, porque se basan en una junta médico-pericial que a su vez ha hecho un dictamen, ha emitido un acta y ahí expone sus conclusiones. Lo que pasa es que luego cuando llega el cliente al despacho y me cuenta lo que ha ocurrido, es decir, cuando la junta médico-pericial ha tardado 5 minutos en determinar su actitud o no para continuar en el servicio, pues lógicamente a uno se le ponen los pelos como escarpias. Entonces, si esos 5 minutos son suficientes para que ese señor tenga derecho o no a cobrar 500 euros más al mes, o a no cobrarlos porque directamente, aun a pesar de que vaya casi en silla de ruedas, consideren que es apto con limitaciones para que pueda continuar trabajando, o sea, es decir, son casos sangrantes. Entonces, en muchos casos, el porcentaje de asuntos que llegan al tribunal es muy elevado. Y ahí la diferenciación está no en personal de tropa o no de tropa. La diferenciación está en cuanto a personal que es militar de carrera y personal que no lo es. Es que veis que estamos hablando de... Me meto en profundidades y empiezan a surgir un montón de cosas, ¿no? Pero ahí básicamente la diferenciación está, como digo, y con esto voy a acabar, está en cuanto que el militar de carrera, lógicamente, tiene una serie de mayores derechos que el militar que no es de carrera, que por así decirlo podríamos equipararlo como si fuese el famoso interino. Es decir, está durante unos años en el ejército, suscribe un compromiso, sea oficial o sea tropa, y lógicamente el que le determinen una insuficiencia de condiciones psicofísicas, pues hombre, pues le puede más o menos truncar su vida militar, por así decirlo, pero las repercusiones que tiene en cuanto a su concesión o no son diferentes a si es militar de carrera o no. Es decir, el militar que no es de carrera, si le consideran no apto para el servicio, pues puede tener derecho a una indemnización más o menos cuantiosa y financiación del compromiso, mientras que el militar de carrera adquiere la condición de retirado y por consiguiente, bueno, pues se va a su casa cobrando pues lo que le corresponde.
hemos hablado de los principales problemas, de los diferentes pleitos que usted está acostumbrado a llevar cada día. Pero ¿qué tipo de sanciones existen dentro del baremo de las más duras y las más leves? Vamos a ver, dentro del régimen disciplinario, en este caso, pues la Guardia Civil también disfruta de un régimen disciplinario propiamente específico para ellos. Destaca claramente las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy graves. Lógicamente, la distinción va en función de lo que se considera la comisión de un hecho que reviste cierta o gran gravedad, o cierta gravedad, mejor dicho, en función de la repercusión que tiene para el servicio, para la disciplina, para la jerarquía, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, pues, por ejemplo, pues el ausentarse 5 minutos o el llegar tarde 5 minutos al servicio, pues hombre, es una falta leve que en muchos casos, estricto sensu, pues a lo mejor es corregida de forma con una reprensión, y si ya el llegar tarde al trabajo o llegar tarde o realizar tarde algo ya se convierte en algo que es la norma de esa persona, pues lógicamente ya es constitutivo de una sanción. Depende también de la unidad en donde esté encuadrado el militar. Es decir, no es lo mismo una unidad de combate operativa en la cual si se dice algo se tiene que cumplir y no se tiene que discutir para absolutamente para nada, se tiene que hacer ya, a una unidad que sea más o menos logística, que sea incluso administrativa. Es decir, bueno, es que depende del sitio. Es decir, el régimen disciplinario está ahí, pero en cuanto luego a la aplicación, depende de quién lo aplique, depende de cómo se aplique. Luego, lógicamente, pues la mayor dureza que, en mi opinión, que tiene el régimen disciplinario, estoy pensando en el tema de drogas. Es decir, la gran lacra que tiene esta sociedad con el tema del consumo, incluso del tráfico, pues el ejército no es ajeno a esta lacra. Es decir, el ejército se nutre de la sociedad para el cumplimiento de sus fines y de sus misiones. Lógicamente, bueno, pues ahí entra de todo, de todo. Y el ejército ahí sí que considera y castiga con la mayor dureza posible el consumo. O sea, estamos hablando del consumo de algún tipo de droga dentro de lo que es el cuartel. O sea, es decir, no se castiga el consumo de droga del militar fuera del cuartel, sino lo que se hace dentro del cuartel.